pues antes de nada queremos daros pues muchas gracias porque habéis seleccionado nuestra charla, que sabemos que había simultáneamente pues algunas muy interesantes y muy útiles, así que eso, en primer lugar, daros las gracias porque estéis aquí con nosotros. Como la presentación ya la ha hecho el compañero genial, creo que no lo voy a hacer mejor, así que no hay mucho más que añadir. Sí que nos gustaría hacer un mini contexto de quiénes somos en Open Digital Services. Al final, Open Digital Services es la empresa tecnológica que se estableció junto con OpenBAN para permitir su desarrollo y su expansión. Con el tiempo pues, hemos creado una plataforma tecnológica que no solo ha ayudado pues, a OpenBAN España a nacer y crecer, sino que también que nos ha servido pues, para llevarlo a Alemania, a Portugal, a Holanda y también en el último año pues, a Estados Unidos y a México. Y ahora el reto ya no es solo quedarnos con la parte de OpenBAN, sino también ayudar al resto del grupo para desarrollar sus productos y también pues, llevarlos a producción. Por dar un poquito de contexto de cómo funcionamos o cuántos somos en Open Digital Services, aproximadamente estamos trabajando unos 1.000 desarrolladores en más de 5.000 repositorios, con lo que, si os imaginaréis, pues nos enfrentamos a una gran cantidad de retos en nuestro día a día. Por comentar algunos, y es lo que nos vamos a centrar durante la charla, vamos a ver cómo los afrontamos nosotros en nuestro día a día. Retos como cómo hacemos que nuestro software sea homogéneo, es decir, cómo hacemos para que la base de código pues, al menos sea similar y los desarrolladores puedan trabajar en diferentes proyectos sin que eso sea pues, algo mortal, ¿no? También vamos a ver cómo mantenemos nuestro software actualizado, porque es verdad que a veces producir software no es lo más complicado, sino cómo hacemos que este software perdure durante el tiempo y también se mantenga pues, con las últimas tecnologías. ¿Cómo hacemos que el software precisamente sea mantenible? Es decir, cómo establecemos mecanismos que nos obliguen a seguir ciertas buenas prácticas para que los desarrolladores que están trabajando con nosotros, incluso desarrolladores de otros proveedores y demás, pues, puedan desarrollar un software que igual pueda perdurar durante el tiempo. Y por último, y no menos importante, cómo hacemos que nuestro software sea seguro. Al final, tener en cuenta que principalmente nuestra labor es producir software para plataformas bancarias, donde hay muchas regulaciones, muchos controles estrictos de seguridad, con lo que es un aspecto a tener muy en cuenta. Mi parte, yo me voy a centrar en la parte de backend, porque básicamente de mobile sé poquito, ahí el experto es Alberto. Así que durante los siguientes minutos vamos a ver un poco cómo hacemos esta labor en el equipo de backend. Haciendo un poquito de zoom en la parte de backend, podemos comentar que más o menos actualmente estamos en unos 1.000 microservicios, unas 300 librerías que dan pues, soporte a estos o establecen estos microservicios y unas 300 funciones que corren en el servicio de AWS Lambda. Por suerte, el stack que manejamos para backend es un stack muy habitual en todas las compañías, o en muchas de ellas, que es un stack basado en Java, en Spring Boot, con gestión de dependencias a través de Maven y todos los artefactos pues, dockerizados. Esto ya de primera nos da una ventaja o nos ayuda a cumplir con los retos que estábamos hablando, ¿no? Porque al final son productos y librerías que están ampliamente soportados, tienen actualizaciones y una comunidad muy grande. De hecho, nos gustaría hacer hincapié en que, aunque lo vamos a ver durante la charla, actualmente estamos trabajando con una versión Java 21, la última LTS, y con Spring Boot 3.4, que también es la última disponible, y ambas son las versiones obligatorias en la organización. O sea, no es una POC, no es una prueba, sino que cualquier desarrollador que quiera incluir nuevo código a nuestros repositorios tiene que ir con estas versiones. Y vamos a ver cómo hemos podido llegar a eso, porque no ha sido una cosa del primer día así, sino que ha sido fruto de una labor de muchos años. Como primer paso para crear este stack que cumple estos retos, disponemos de una serie de librerías técnicas que ayudan a toda la parte de backend con aspectos que son cross a la organización, independientemente del producto, ¿no? Aspectos como la seguridad, la parte de los logs, la parte de carga de configuración. Estas librerías, al final, como muestra la transparencia, pues nos aportan la capacidad de reutilización, una alta capacidad de estandarización. Si tenemos todos los logs con el mismo formato, es muy fácil explotarlo, ya sea Alemania, Portugal, el país que sea.
Y también nos da estabilidad, porque de una manera u otra, al ser librerías que utilizan todos los desarrolladores, en cuanto hay un pequeño problema o cualquier fallo, rápidamente se levanta y se corrige. Pero claro, ¿cómo garantizamos su uso? Es decir, estas librerías pueden estar muy bien, pero si no se utilizan, pues para poco servirían. Pues durante la charla vamos a ver cómo Maven, que como lo comentábamos antes, es un actor principal en esta parte. Quizás algunos no lo conocéis. Maven al final es una herramienta de automatización de la compilación. Principalmente su labor es la parte de gestionar dependencias y se representa con un XML. Al final es una manera sencilla de tener una receta de lo que es nuestro proyecto. ¿Qué nos aporta esto? Bueno, pues nos facilita mucho la gestión de dependencias. Ya no hay que incluir en el ClassPath las librerías JAR directamente, ni pensar qué se está metiendo, ni qué versiones, sino que hay un fichero de documentación, de definición, donde se dice cuáles las librerías que van a utilizar, cuáles son sus dependencias y también la manera en la que el proyecto se compila o se genera el artefacto. Esto nos da estandarización porque, si recordáis, hablábamos de que tenemos unos 5.000 repositorios. Claro, si cada repositorio fuera de una manera diferente, sería muy difícil serían poco legibles y difíciles de leer, ¿no? Entonces, al final, todos los repositorios cuentan con su POM XML, donde se está definiendo sus dependencias y su manera de compilar. Y además, extensibilidad, porque Maven no solo proporciona gestión de dependencias, sino que tiene una parte de plugins, ¿no? Plugins que se pueden utilizar tal cual están, o que también se pueden evolucionar. Claro, ¿cómo hacemos para que todos, o respondiendo a la pregunta que hacemos al principio, ¿no? ¿Cómo hacemos para que estas librerías que producimos y que son útiles se utilicen en los diferentes proyectos? Bueno, pues contamos con una ayuda que a nosotros nos ha servido y nos es muy práctica, que es la funcionalidad que tiene Maven de generar arquetipos. Los arquetipos básicamente son plantillas que sirven para crear repositorios. Es como un molde a partir del que se pueden generar todos los repositorios. ¿Qué nos da esto? Bueno, pues nos ahorra mucho tiempo, ¿no? No hay que generar proyectos siempre from the scratch, sino que ya tenemos una plantilla con un uso muy sencillo, que es básicamente un comando de Maven, generate, a partir del que generar un nuevo proyecto, que además, y aquí entra lo chulo, en su fichero de dependencias, ¿no? En su POM XML, ya cuenta con todas nuestras dependencias. Es una manera de saque hacer que todos los proyectos lo utilicen. Y además pues, tiene múltiples usos en el sentido de que al final nosotros contamos con arquetipos para lambdas, para librerías, para microservicios. Entonces, con las diferentes naturalezas, pues tenemos un arquetipo que nos permite crear nuevos proyectos. Claro, ¿qué sucede? Pues que cuando algo es muy fácil de utilizar, pues se utiliza masivamente, ¿no? Si algo es gratis, pues usémoslo. Y en realidad eso no está mal, o sea, no hay un problema y para eso está. Pero ¿qué sucede o cómo hacemos para que una vez que todos los proyectos que se generan, que además son muy fáciles de generar porque tenemos este arquetipo, no diverjan demasiado, se mantengan con las mismas librerías, mismas versiones, en el fondo, misma manera de trabajar? Bueno, pues nos volvemos a apoyar otra vez en Maven. Maven tiene una funcionalidad que es la del parent POM, ¿no? Al final, ¿qué es el parent POM? Bueno, pues no es más que un POM como el de cualquier otro repositorio del que se puede extender. ¿Qué nos aporta esto? Bueno, pues que solo tenemos que preocuparnos de definir toda la configuración, todas las dependencias, las versiones, todo lo relacionado con nuestros proyectos en un único sitio, en este parent POM. El equipo de arquitectura o plataforma define este parent POM con las dependencias que se deben utilizar y los proyectos hijos no tienen que preocuparse por ello. Y además facilita un aspecto clave que es el de la fácil actualización. Como los proyectos hijos no definen versiones de dependencias, solo definen la versión del parent POM de la cual extienden, solo tienen que preocuparse de mantener actualizado una versión, que es la del parent POM. Y esa versión del parent POM ya se encarga de actualizar todas las dependencias internas, pero también las externas, puesto que extendemos del parent POM de Spring Boot, que nos proporciona pues, estas librerías como Hibernate, Jedis, Redis, lo que sea. Todas esas versiones las gestiona él, con lo cual también nos quita trabajo y nos estandariza todo el proceso.
Pero como decíamos, Maven no solo aporta la parte de dependencias, también aporta en la parte de plugins, ¿no? Y hay plugins que realmente son muy útiles. Por ejemplo, plugins que estamos utilizando nosotros actualmente, pues plugins como PMD y CheckStyle, ¿no? Que ambas son herramientas de análisis estático de código que nos ayudan a identificar problemas futuros en el código Java y que también nos ayudan a imponer ciertos estándares de codificación. Al final, todo esto va en pro de lo que hablábamos, ¿no? De tener un software que sea mantenible. Todos los proyectos, más o menos, siguen las mismas normas, la misma manera de codificar, con lo cual es fácil de saltar de un proyecto a otro y mantenerlo. Pero no solo inyectamos plugins que están relacionados con el code styling. También utilizamos otros plugins que no son realmente útiles y sobre todo no son muy útiles para establecer estos mecanismos que estábamos comentando. Plugins como el Enforcer. Tenemos un plugin que es un plugin disponible es de la comunidad, pero que puede ser extendido mediante implementación de su interfaz, ¿no? Entonces, el Enforcer por defecto, pues, por ejemplo, lo que nos está proporcionando es la capacidad de banear ciertas dependencias, ¿no? Que no queremos que se utilicen. Bueno, pues directamente ahí las baneamos y no hay que preocuparse de que alguien las meta porque directamente no va a compilar el proyecto. Pero, como decía, el plugin Enforcer tiene una característica que es que puede ser extendido. Y nosotros hemos hecho una regla de este plugin que nos parece realmente útil y que creemos que se puede aplicar en muchas organizaciones. Que para explicarlo yo creo que es mejor hacerlo en base a un ejemplo. Hemos creado una regla muy sencillita que lo que no permite es que un proyecto hijo pise la versión de una dependencia. El ejemplo es muy claro, ¿no? Por ejemplo, un proyecto decide que quiere utilizar Log4j en su versión 2.14.0, pero el parent POM le está diciendo que no, que se tiene que utilizar la versión 2.17.1. Si no tuviéramos un mecanismo que no permitiera hacer eso, bueno, pues en esos 5.000 repositorios que obviamente no podemos estar continuamente revisando, pues podría haber proyectos que tuvieran esa versión. Sin embargo, con este plugin del Enforcer y con esta regla, directamente la compilación no funciona. Es decir, alguien no puede pisar una versión de una dependencia. Aunque esto puede sonar a lo mejor muy estricto o muy restrictivo, tiene muchas ventajas. Por ejemplo, previene conflicto de dependencias. En el entorno Maven es muy habitual el que si múltiples dependencias no están alineadas en cuanto a versión, hay errores típicos como el no-such-method o el class-not-found, porque una dependencia pensaba que estaba incluyendo otra dependencia en una cierta versión, pero había alguien por detrás que estaba cambiando esa versión y ya todo falla y encima falla en ejecución, con lo cual el problema es mayor, ¿no? Pues con esto al final se resuelve, no hay problemas de compatibilidad. Por tanto, aumenta la estabilidad, estamos más tranquilos, ¿no? En lo que está en productivo, estamos tranquilos de que no va a haber, siempre puede haber corner cases, pero se disminuye la probabilidad de ellos. Y sobre todo simplifica la operación en todos los equipos al final, porque es muy fácil identificar qué dependencia y qué versión se está utilizando en cada momento, porque solo hay un fichero, o sea, literalmente es un solo fichero con el que se trabaja y donde se define todo. Pero es que además ataca un punto muy importante para nosotros, que es la seguridad. ¿Por qué decimos que también securiza? Pues la librería que hemos elegido para el ejemplo no está al azar, ¿no? Hace unos años hubo un problema, por ejemplo, con Log4j. Claro, en un entorno tan masivo, tan distribuido, que haya una librería altamente vulnerable es realmente un problema. O sea, si hay que tocar los 5.000 microservicios, desplegarlos, hacer pruebas regresivas, identificarlos todos, que no se te vaya ninguno, es un problema. Con esto, pues simplemente fue cambiar la versión en el parent POM y subir todos los microservicios, librerías y versiones lambda, funciones lambda a esa versión. Y nosotros estamos contentos y orgullosos de decir que nuestra realidad es así. O sea, hemos conseguido tener microservicios analizadas con herramientas del mercado como Dependency Track o actualmente en GitHub con Dependabot con 0 vulnerabilidades. O sea, es algo que realmente se puede conseguir porque al usar cosas de la comunidad, si estás en las últimas versiones, es algo que se puede llegar a lograr. Entonces, hasta aquí, habiendo ido un poquito rápido,
parecería que podríamos estar cerca de cumplir los challenges que comentábamos al principio, ¿no? De tener un software homogéneo, gracias a lo mejor al arquetipo y al parent POM, también actualizado con esto que hemos comentado, mantenible mediante los plugins y además seguro. Pero claro, ¿realmente es así? Quiero decir, si los equipos, como comentábamos, 1000 desarrolladores no suben la versión del parent POM, parece que todo esto que hemos comentado se cae abajo, ¿no? Entonces, lo más lógico parece ser pues, pedir a los equipos que, por favor, suban la versión, ¿no? Pero la realidad es esta. Si algo funciona, no lo toques, ¿no? Y eso nos pasa a todos. Al final, todos somos reacios al cambio. Si algo está funcionando, ¿por qué voy a cambiarlo? ¿Lo voy a romper? Pues puede ser un problema. Y la realidad es así. Entonces, en Node.js hemos implementado básicamente 2 mecanismos para esto. El mecanismo de por las buenas y el mecanismo de por las malas. El mecanismo de por las buenas básicamente consiste en otro plugin que se encarga de cada vez que se realiza una compilación en tu proyecto, automáticamente él actualiza el parent POM. Siempre actualiza en versiones minor y patch, porque una versión major sí que podría ser no retrocompatible y de verdad sí que podríamos estar rompiendo, pero en las versiones minor y patch sí que lo hace solo. Sin embargo, sí que dejamos la posibilidad de que el desarrollador decida que, bueno, pues por lo que sea, ese repositorio no actualiza la versión, pusea a GitHub y sin problema. Pero claro, estaríamos dejando ese hueco que decíamos, ¿no? Bueno, si no lo hacen, no podemos cumplir con estos retos que nos hemos marcado. Y ahí sí que entra el mecanismo de por las malas. El mecanismo de por las malas al final es muy sencillo. Es básicamente, tenemos un paso en el CI, en el Continuous Integration, que contrasta la versión del parent POM que está utilizando el repo sobre el que se está haciendo la pull request contra un fichero que define cuál es la versión mínima. Si la versión es superior o igual, perfecto, la compilación va para adelante. Pero si la versión es inferior, pues directamente no le deja pasar. Habiendo llegado a esto, sí que creemos y podemos decir que le podemos poner el sello, ¿no? el check a los retos que nos estábamos marcando, ¿no? De hacer un software homogéneo, actualizado, mantenible y también seguro. Y de hecho creemos que es así porque los que llevamos más tiempo en la compañía, pues hemos visto como, por ejemplo, en 2020 pudimos migrar a Java 11, en 2022 subir a Java 17, durante 2023 pudimos meter la major de Spring Boot 3, que sí que había bastantes cambios respecto a Spring Boot 2, en 2024 Java 21, durante todo este año anterior y el actual hemos ido subiendo las versiones minor de Spring Boot y nuestro objetivo es, pues en 2026, que ya estará disponible la siguiente LTS, que es Java 25, pues aprovechándonos de estos mecanismos que tanto nos ha costado durante el tiempo, poder hacer como con los anteriores, ¿no? De que no sea una POC, sino que toda la organización y todos los repositorios pues trabajen con estas versiones. Y ahora mi compañero Alberto pues, va a hablar un poquito de las apps, que él controla mucho más. Gracias, Dani. Nada, bueno, me presento un poquito, ya me había presentado antes Rafa. Alberto, llevo pues casi 10 años trabajando en temas de mobile, 5 también pegándome con toda la parte de la empresa y principalmente, sobre todo, lo que me gusta es la parte del frontend, ¿vale? Igual que ha hecho Dani antes, os pongo un pelín de datos de contexto que tenemos nosotros a día de hoy. Solamente en el ecosistema de iOS, dentro de ODS, tenemos alrededor de unos 150 repositorios, repositorio arriba, repositorio abajo, ¿vale? Estos repositorios son multilibrería, por así decirlo. No es un repositorio para una única librería. Tenemos, pues, básicamente que hay repositorios que no solamente generan librerías o una, sino que generan 3, 4 más sample applications para poder verificar cada una de estas piezas, ¿vale? Y en mercado a día de hoy tenemos más de 12 aplicaciones distintas que pueden estar funcionando con todo este ecosistema que tenemos montado. Entonces, a mí me gusta mucho cuando llega toda la parte de web y te dice nosotros tenemos microfrontends. Llega la parte de backend y te dice nosotros tenemos microservicios. Y llega la parte de Android y de iOS y te llegan y te dicen somos monolitos, ¿vale? Y no nos vamos a mover del monolito. Entonces, ¿qué es lo que pasa al final en las aplicaciones?
el problema que comentaba antes Dani de los class not found exception o method not found se nos quintuplica cada vez que vamos añadiendo más y más y más librerías, ¿vale? Entonces, por un lado estamos entre el bagaje de, vale, pues si no quiero tener problemas dentro de mi código, lo meto todo dentro de mi código, o dentro de mi repositorio y lo compilo todo a la vez. ¿Qué pasa? Nos vamos a enfrentar a uno de los retos, que es que queremos compilar rápido. Es decir, a todos nos ha pasado, sobre todo a los que estén más centrados en la parte de mobile, que un repositorio de iOS pues es muy divertido cuando te encuentras que su proyecto tarda en compilar unos 15-20 minutos y tú ahí de brazos cruzados, ¿vale? Entonces, eso es uno de los principales problemas. Y luego, tener a esos 100 desarrolladores trabajando a la vez en el mismo repositorio, compilando o una build que tarda 15 minutos constantemente, haciéndonos conflictos todos entre nosotros, pues como que tampoco suena muy bien, ¿vale? Porque pongamos un check. No sé si alguno ha trabajado en iOS. Si puede levantar alguien la mano para no sentirme solo. Vale, ¿qué opináis de un conflicto en un storyboard o un conflicto en el Xcode Prog? Nos morimos cada vez que tenemos que resolver uno de esos. Básicamente, para el resto, son los ficheros donde publicamos las pantallitas, ese pinta y colorea tan famoso de mobile, y es un XML del infierno, cuya resolución de conflictos es coge lo que ha hecho el otro y vuelve a hacer lo mismo que tenías tú, porque es que si no, no la puedes sacar de ese punto. O te vas al código con lo que le metes más complejidad. Entonces, ¿cuál es la primera tarea que hicimos? Pues básicamente vamos a intentar que eso funcione más o menos rápido, ¿vale? O que compilemos más o menos rápido. Al menos en una build que tengamos ya, no la primera vez, sino la segunda, que vaya ya un poquito más rapidito y solamente trabajemos con nuestros cambios. ¿Eso cómo lo conseguimos principalmente? Separando todas esas aplicaciones o todo ese amalgama de código, separándolo en librerías. Pero seguimos teniendo el principal problema que teníamos antes, que es estas librerías están todas dentro del mismo repositorio, 100 personas trabajando dentro del mismo repositorio, nos podemos morir todo el día revisando PRs y teniendo conflictos entre nosotros. Entonces, pues básicamente nos vamos a crear repositorios distintos. Pero recordemos que al final lo que nosotros le vamos a entregar al cliente es un monolito, ¿vale? Entonces aquí se nos planta un problema, que es que un frontal, sobre todo las aplicaciones, va a necesitar consistencia, ¿vale? Va a necesitar consistencia no solamente en código, para que todos nos sepamos enterar de qué es lo que estamos nosotros programando, es decir, que una interfaz de una librería trabaje de la misma manera que otra librería, que todos utilicemos los mecanismos de la misma manera, sino también una estabilidad en el entorno, que es todos tenemos que utilizar, me lo invento, Cartridge, o todos tenemos que utilizar Cocoa Pods, los mismos plugins, las mismas librerías, los mismos sistemas para poder ejecutar nuestra funcionalidad. Todos tenemos que trabajar de la misma manera, ¿vale? Porque necesitamos también una estabilidad en procesos. No es lo mismo el cómo compile, o tenemos que, al trabajar en dos librerías distintas y en dos repositorios distintos, la manera en la que se compila tiene que ser homogénea en los dos sitios. No vale que uno corra test y el otro no corra test, uno me la entregue compilada, otro me la integre con código fuente, ¿vale? O uno me la integre con SPM y otro me la integre con un XT Framework o una librería. Y sobre todo, volviendo al punto del monolito, necesitamos una estabilidad en el runtime, ¿vale? Dependiendo de cómo linkemos en el mundo de mobile, hay linkados dinámicos y linkados estáticos. El linkado dinámico lo que nos permite es reemplazar una librería en caliente por otra. ¿Qué es lo que nos pasa con esto? Si cambiamos una librería y un metodito se nos ha ido por algún lado, class not found exception o method not found exception, o casque al cliente en producción. Y es una cosa que pues, normalmente al manager que está llevando la aplicación pues, no le suele gustar, ¿vale? Así como detalle, que le petemos la aplicación al cliente. Entonces, básicamente necesitamos controles, ¿vale? Necesitamos controles y necesitamos montar esos controles sobre un ecosistema de mobile. Un ecosistema de mobile que nos da diferentes alternativas, ¿vale? Tenemos Cartridge, tenemos Cocoa Pods, tenemos SPM, pero si al final pensamos en todas estas, verdaderamente no tienen un sistema de control del código específico. Estas piezas, al final, o estas herramientas, lo que nos sirven es para distribuir, ¿vale? Pero viendo al final la similitud que tiene backend, a nosotros nos interesa tener todo ese mecanismo de controles, ¿vale? Nos interesa tener mecanismo de code styling, nos interesa tener mecanismos al final para poder desplegar las pipelines que nosotros queramos, para poder forzar versiones. Y si nos vamos a lo absurdo, básicamente estas tres piezas lo que están haciendo es descargarnos un zip. ¿Por qué? Porque nosotros al final
ese zip, que es una librería que al final se empaqueta en un zip, podemos descargarla y podemos descomprimirla en nuestro local y linkarla desde nuestro local. Eso es básicamente lo que nosotros obtenemos con Maven. Entonces, yo os apuesto y os tiro una pregunta en vuestras empresas, dado que aquí no hay mucho iOS, pero preguntad en vuestras empresas, si tenéis gente de mobile, cuántas utilizan Maven como gestor de dependencias, ¿vale? Probablemente entre 0 y muy pocos, ¿vale? Porque es una cosa que al final nos hemos tenido que montar ad hoc. Pero, básicamente, ¿por qué hemos utilizado Maven? Porque verdaderamente nos interesa todo el potencial que hay detrás del control de versiones, control de esa capacidad de los plugins que tiene, para poder montar todo el ecosistema de controles que nosotros queremos establecer en una build, ¿vale? Y si nos vamos al absurdo de básicamente descargar un zip, pues lo que tendría que hacer Maven es descargar, desempaquetar y linkar, ¿vale? ¿Esto qué nos implica? Pues que cuando nos creemos algo custom, Maven ya nos está descargando a día de hoy el zip. Nosotros lo que tenemos que montarnos es un desempaquetador y un linkador, o saber cómo desempaquetarlo y cómo linkarlo en el proyecto, ¿vale? ¿Esto cómo lo hacemos? Pues básicamente lo ejecutamos por medio de un plugin, ¿vale? Ya tenemos el plugin montado, que sería este fetch.ios, y vamos a empezar ya a establecer todos esos controles que estaba planteando antes Dani, ¿vale? Vamos a ponernos un parent-pom. ¿Por qué? Porque es la estrategia que seguimos nosotros para unificar todo el software y unificar todo el control. Establecemos un primer parent-pom que nos mete dentro un plugin en concreto, que es el de fetch.ios, ¿vale? ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Básicamente ya somos capaces de, utilizando Maven, poder descargarnos todas las librerías de iOS y adaptarlas al ecosistema de iOS, ¿vale? Son dos mundos que no están diseñados para trabajar entre ellos, pero por medio de un plugin los podemos hacer coexistir, ¿vale? Y sobre esto, al final, es la semilla sobre la que podemos empezar a construir todas las piezas que nosotros queremos, ¿vale? Hemos desarrollado al final un ecosistema de plugins que nos permiten controlar la generación del proyecto para que todos los proyectos se generen exactamente de la misma manera, ¿vale? No tenemos más ficheros de configuración infinitos, directamente generamos el proyecto por código. Tenemos luego también controles de baselines. Para que no sepáis lo que son las baselines, estamos trabajando con librerías, no queremos que nos pase ese class not found exception, ¿vale? ¿Eso qué es lo que nos implica? Que si tú publicas una interfaz pública en una de tus librerías y la despliegas al día siguiente y llega un desarrollador y dice, ¡ay! Es que quiero añadirle un parámetro adicional o es que quiero cambiar un ID por un identifier, que me gusta más, ¿vale? Esto te va a decir, no, habértelo pensado 2 veces, ¿vale? Porque ese contrato puede romper ya por debajo. Entonces, al final, se establecen una serie de ventanas en las que se puede llegar a romper código. Pero con esto, al final, lo que garantizamos es que si una versión es una minor en condiciones, ¿vale? Es decir, el código es el código anterior más funcionalidad nueva, ¿vale? Y luego, aparte, tenemos otro tipo de controles que también existen en el caso de Java. Tenemos control de licenciamiento. Estamos trabajando al final en un banco, ¿vale? O en una empresa. ¿Qué nos pasa si nuestra empresa dice, oye, yo quiero utilizar esta librería que es una licencia BSD? Pues básicamente que te van a llegar y te van a decir, no la utilizas porque esto es privativo, ¿vale? No lo puedes utilizar porque no cumple con nuestro criterio. Entonces, tenemos ciertos controles que nos permiten también bloquear ciertos tipos de descargas, como comentaba también Dani. Y luego tenemos plugins adicionales, como puede ser dentro de la documentación, ¿vale? Forzar a que una interfaz pública tenga que venir con documentación siempre, ¿vale? Sobre esto, ¿qué es lo que montamos? Pues oye, nuestras funcionalidades, al final todas van a depender de un mismo parent-pom, tenemos unificadas todas las dependencias de terceros, que ya digo que son bastante poquitas, y todas garantizamos que se van a construir de la misma manera. Con esto lo que conseguimos montar es una arquitectura de estratos, por así decirlo. Al final, el código de la aplicación lo tenemos dividido como en 3 niveles, ¿vale? El nivel del entregable al cliente, el nivel del producto, por así decirlo, y el nivel de la plataforma. Cada una de estas tiene un parent-pom que va en cascada junto con el otro. ¿Esto para qué nos sirve? Para, primero, independizar más los equipos, independizar los despliegues y que tú no tengas que estar jugando con 800 versiones por debajo.
Es decir, cuando a ti el equipo de plataforma te dice, oye, te acabo de liberar una versión, no tienes que liberarte y actualizar los 40 repositorios o los 10 repositorios que tengas montados. Simplemente con una única versión ya te descargas todo el stack y ya no te tienes que preocupar de que haya problemas de linkados o no, ¿vale? Es decir, asumimos desde esa parte el control de las versiones, ¿vale? ¿Qué es lo que conseguimos? Pues básicamente 150 repositorios que son muy estándar entre ellos. Todos se buildean de la misma manera, todos están obligados a seguir los pipelines de la misma manera, todos los proyectos se construyen de la misma manera, aparte luego todos siguen la misma arquitectura. Unos tiempos de CI que suelen ser, dependiendo también del proyecto y de la magnitud, pero suelen ser de alrededor, simplemente de build y de test, de unos 12 minutos. El tener la aplicación tan sumamente separada, todo el test y el reporte, se queda bastante simplificado, porque únicamente estamos buildeando lo que queremos testar. ¿Vale? Todo se distribuye en modo compilado y, por tanto, estamos ahorrando muchos ciclos de CI y al final muchos tokens en el CI. Cumplimos además con todos los objetivos. Nos estamos basando en la misma arquitectura que tenía la gente de Java. Seguimos teniendo los mismos controles, seguimos teniendo los mismos bloqueos y, aparte, podemos rapiñearles el código. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si es que esta gente publica un código del enforcer para poder actualizar y bloquear esas descargas o esas sobreescrituras de las versiones, nosotros no estamos hablando en ningún punto de Maven solamente para iOS, estamos hablando de Maven para Maven. Entonces podemos coger su plugin y lo planchamos dentro de nuestro mismo ecosistema. Son dos ecosistemas completamente distintos, pero al final, como trabajamos sobre el mismo stack que es Maven, podemos reutilizar su funcionalidad. ¿Vale? Entonces, en ese aspecto, estamos ganando una reutilización por parte de diferentes equipos y de diferentes tecnologías para el bien común, ¿vale? Que es que nuestro cliente sea feliz y esté trabajando con la aplicación constantemente, ¿vale? Entonces, todo esto, básicamente, ¿para qué es? ¿Vale? Y toda esta retahíla que os hemos contado Dani y yo, ¿para qué es? Básicamente, seguimos todo el rato con lo mismo. Queremos tener el mismo software en todos los sitios, que únicamente nuestros desarrolladores se tengan que preocupar de la funcionalidad que se está montando por debajo, no del cómo se está montando. Oye, yo es que no tengo que configurarme un pipeline concreto cada vez que tengo que desplegar. Hay X pipelines, se utilizan de X manera y se despliegan de X manera y se ejecutan así, así y así, ¿vale? Es decir, no es que no dejemos arte a la imaginación, sino que no necesitamos ponernos a pensar otra vez de cómo tenemos que hacer esto, ¿vale? Seguimos teniendo el mismo software seguro, no solamente desde el punto de vista de los controles de licenciamiento, actualización de librerías, etc., que comentaba Dani, sino que al tener la gestión de dependencias centralizada en ciertos puntos, en el nivel del runtime es más seguro porque estamos garantizando que cuando desplegamos un parent POM, todas las piezas de ese parent POM se han compilado contra ellas mismas, ¿vale? Entonces lo tenemos todo centralizado en un mismo punto y cuando llega y Alberto despliega la versión 2.0, esa versión está certificada por Alberto de que compila, funciona y no tiene problemas en ejecución, ¿vale? Nos permite tener el código fuente actualizado. Para que os hagáis una idea, dentro del equipo de plataforma, al final todas las librerías empezamos a poder dar soporte a Swift 6 desde el día 0 en que salió Swift 6 y de hecho todas las librerías de plataforma estaban ya migradas a Swift 6 y desde el primer día, y a la parte del producto estamos ya terminando la integración de Swift 6, ¿vale? Al final son retrocompatibilidades. Pero si salen ciertos estándares o ciertas limitaciones, podemos tenerlas atacadas rápidamente, ¿vale? Y al igual con soporte de funcionalidades nuevas. Lo que pasa es que en el caso de iOS al final van muy ligadas al sistema operativo, ¿vale? Y básicamente todo esto es para que podamos dormir tranquilos, ¿vale? Sobre todo, a nadie le gusta que nuestro manager nos levante un domingo por la tarde y te dice, Alberto, es que la aplicación de producción está estallando, y tú dices, ah, vale, es que está estallando porque me da un class not found y es que se me había olvidado recompilar y actualizar este numerito que yo tengo por aquí, ¿vale? O es que no consigo que me esté desplegando este pipeline porque es que he hecho aquí una cosa que me he tenido que volver a reventar la cabeza otra vez para intentar sacarlo, ¿vale? Al final es eso. Esta charla no va de el cómo ejecutamos, sino el por qué lo hemos necesitado ejecutar, ¿vale? Y por qué hemos necesitado plantear esa funcionalidad, ¿vale? Básicamente la hemos necesitado por salud mental, por así decirlo. Cuando trabajamos con tantísimos desarrolladores, creed que tener un entorno que está caído durante un día cuesta mucho dinero, ¿vale? Si tú llegas y dices, oye, es que he tirado todos los pipelines a la empresa
de 4 geografías distintas y nadie puede trabajar ahora mismo y está mano sobre mano, pues tu manager a lo mejor se empieza a replantear tu puesto, ¿vale? Entonces, básicamente es eso. Si lo rompemos únicamente en un punto y lo arreglamos todo de golpe, ¿vale? Esto es en plan como Fuentovejuna, todos a la misma, ¿vale? Con lo que da más salud mental, sobre todo los fines de semana, ¿vale? Y eso es básicamente lo que teníamos que presentaros. El cómo lo hemos traído, sobre todo el cómo podemos establecer sinergias entre diferentes tecnologías y el cómo podemos reutilizar código, que al final también va todo de esto. El de backend no es mi enemigo, por mucho que él diga que yo pinto y coloreo y que él simplemente es un pass-through, ¿vale? Los dos aplicamos lógica, los dos aplicamos funcionalidad y los dos podemos beneficiarnos el uno del otro, ¿vale? No pensemos que simplemente porque no me quiera hacer un API como a mí me gusta, pues es peor o mejor, ¿vale? Y esto era lo que teníamos que comentaros. Sergio nos pregunta, ¿cómo gestionáis la subida de versiones en tantos servicios? ¿No hay problemas con servicios muy antiguos que están en mantenimiento y para los que no hay tiempo de ponerlo al día para que compile con nuevas versiones? Sí, o sea, hablando por ejemplo de la parte de backend, efectivamente hay esos casos, ¿no? Algo que no hemos comentado durante la charla es que, por ejemplo, el mecanismo de hotfix no está afectado por estos... Perdona, el proceso de hotfix no está afectado por estos mecanismos. Es decir, si tú tienes un producto en producción que tiene una versión antigua, necesitas hacer un cambio, no tienes que pasar por toda la retaila de actualización, porque eso sí que puede necesitar perfectamente pruebas regresivas, sobre todo en el caso de una actualización major. Entonces, el pipeline, por ejemplo, de hotfix va para adentro, o sea, no realiza estos mecanismos. Al final, ahí lo que sí que se controla es que nuevo código no se puede introducir. Código para hacer un hotfix de algo que está en producción, sí, por supuesto. O sea, no tumbamos el banco, no nos dejarían hacerlo. Estaría bueno. Vale. Juan Carrión nos dice, si un parent-pom contiene 50 dependencias y un proyecto tiene un problema con alguna de ellas, para la que necesita dedicar un gran esfuerzo para actualizar, ¿no aportaría mayor beneficio poder subir las otras 49 individualmente? Parece un examen. Contesta tú esa parte. A ver, sobre todo lo que se intenta prevenir es que tú tengas que hacer un salto de versiones de 40 versiones, ¿vale? Al final, cuando tú estás actualizando continuamente, sobre todo con los mecanismos de actualización automática, los saltos de versiones suelen ser más pequeños. Y los saltos gordos, que son las major, están bastante controlados en ese aspecto. Entonces, siempre va a ser más fácil. Si hay problema a la hora de actualizar una librería o de utilizar una librería, el motivo sobre todo es ver por qué a los otros 100 desarrolladores les funciona y a ti no, ¿vale? Que suele ser más ese el problema. ¿Es por así negativo para nosotros? Verdaderamente no, porque sí que es cierto que no, y es como conciencia un poco de desarrollador. ¿Qué pasa cuando tú te encuentras en un repositorio que está utilizando una librería de hace 4 años que nadie ha mantenido y que sigue estando actualizada? Verdaderamente la intentas tocar con un palo. Entonces es más como conciencia de, si esto está fallando y a mí me viene mal, voy a intentar minimizarme y voy a intentar ver si otro lo ha hecho bien en otro punto para intentar actualizarlo. Entonces es más conciencia de desarrollador y que se tiene que actualizar no por las malas o por las buenas en este caso hasta que te llegue por las malas. Que puede llegar. Vale, también Juan nos pregunta cómo gestionar las versiones y las dependencias, librerías y APIs internas. Versionando semántico, repositorio interno de Maven, versionado de APIs. Sí, ahí diferenciamos, ¿no? O sea, por un lado estaría el versionado de una API REST, ¿vale? Que ahí, por supuesto, nos seguimos por el estándar normal de API REST con las versiones. Cuando se produce un cambio de contrato hay que sacar una major. Y eso, digamos que puramente es el estándar REST habitual. Y en cuanto... ¿Puedes repetir la pregunta para la parte de...? Sí, dice que cómo gestionar las versiones y las dependencias de librerías y APIs internas. Sí, versionado semántico, repositorio interno de Maven, versionado de APIs. Vale, pues el tema de APIs así. Y luego el tema de librerías. Las librerías internas, hay dos aspectos que son un poco clave, ¿no? Una, las que son librerías de plataforma, es decir, que se utilizan en todos los sitios, están definidas la versión en el parent-pom, pero luego las dependencias internas de, imaginemos, el equipo de pagos, ¿no? Tiene una librería interna para sus cositas de pagos, ¿vale? Esas librerías sí que se pueden pisar la versión. Es decir, como son ellos los que lo mantienen, si dos microservicios de pagos quieren utilizar una librería que tiene una utilidad sobre el IBAN, que te lo formatea bien, ahí sí que puede jugar con la versión que quiere utilizar.
porque al final, como esa dependencia es interna, si requiere algo externo, sí que va a estar definido en el parent POM, es por transitividad segura y por transitividad actualizable. Es un poco el... Juan, ¿te has respondido la pregunta? Sí. Si no, hemos dejado los QRs para que cualquier cosa que queráis preguntarnos, sin problema. Vale. Aquí Alberto ha hecho una pregunta, pero dice que la ha retirado, así que paso a la siguiente. ¿Usáis plugins para detección de vulnerabilidades y de cobertura de código? Sí. Vale. Básicamente, no son plugins, sino son cuando algo va como a cañón, por así decirlo, de que no lo quieras mover nunca, es básicamente a nivel del CI, es donde se corren todos los plugins y todas las piezas, que es una cosa que está separada, por así decirlo. Entonces no tenemos el control desde el desarrollo del CI y lo controla un equipo con el equipo de ciber o con el equipo de testing, el que se establecen unos quality gates para el caso de cobertura de código, que en nuestro caso es mínimo un 80% y no puede haber un warning de sonar de creo que es de medium hacia critical. Y para vulnerabilidades de seguridad hay unos SLAs en concreto que se tienen que cumplir sí o sí, y si hay vulnerabilidades nuevas se bloquean. Me refiero, si tu código en la PR introduce vulnerabilidades nuevas, no puedes mergear. Vale. Pues paso a la siguiente y así con eso terminamos. A nivel de estructura de proyecto, ¿os apoyáis en algún plugin tipo ArcUnit para que además de las dependencias se verifique que el desarrollo se haga de acuerdo a guías de desarrollo de la empresa o que sigan patrones de diseños concretos? Ahí en la parte de backend, por ejemplo, sí que tenemos ese validador, ¿no? Ese linter de que se cumple esa arquitectura, pero es cierto que no es algo obligatorio. Igual que establecemos muchas cosas obligatorias, así veis que no estamos tampoco tan malos, hay muchas cosas que quedan abiertas a que cada uno lo desarrolle de una manera. Entonces sí que tenemos unos guidelines, pero no hay algo muy estricto, que a no ser que el propio equipo decida, o el propio squad decida utilizar este linter y decir, oye, pues yo quiero que toda mi vertical de pagos cumpla esta arquitectura porque nos parece que es muy útil, lo pueden activar, pero sí que es algo que se puede desactivar. No es algo obligatorio.